Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Nos embarga una mala noticia esta mañana. Ayer falleció allá en Colombia Orlando Sánchez, hermano de dos hermanitas religiosas, hermanitas de los pobres de San Pedro Claver. Orlando venía batallando con una insuficiencia renal y trataron con las máximas de apoyarlo. Batalló incluso frente a toda la pandemia. Gracias a Dios había salido exitoso. Finalmente ayer perdió la batalla. Y la familia allá en Nicaragua, una parte en Panamá, están con este dolor. Nosotros y nosotras desde este programa nos solidarizamos con toda la familia y sabiendo lo que significa el dolor de perder al hermano mayor para las hermanitas Ana y Flor, lo que significa perder a un ser querido. Y peor, perderlo fuera del país, eso significa también otro tipo de problemas. Nuestro abrazo para todos ellos y deseando que el Señor le dé el descanso eterno a nuestro compañero Orlando Sánchez. Hoy sí vamos a finalizar el tercer pensamiento de Monseñor Romero. Es un audio sumamente corto, pero profundo en el sentido de lo que Monseñor Romero viene queriendo patentizar. La reconciliación es el trabajo que le corresponde a la Iglesia. La reconciliación. Ayer decían, me da más lástima que coraje, que dolor, que cólera. No me molesta, no estoy odiándolos por todo lo que hicieron. Anónimos, calumnias en los periódicos, le escribieron al Papa para que lo quitara. Una cantidad de persecuciones hacia Monseñor a 8 días todavía, a 8 días de su asesinato. Monseñor todavía les manifiesta su amor. Pero como dice el dicho, ¿qué sabe el sapo de ir a misa? ¿Qué saben los asesinos de amor? ¿Qué saben los escuadrones de la muerte? ¿Qué sabe la oligarquía de reconciliación? No les importa. Lo que les importa a ellos es apartar a la gente. Como apartaron al candidato allá en Ecuador, candidato presidencial, a 10 días de las elecciones. Eso es lo que sabe la oligarquía, los poderosos, los escuadrones. Ellos no saben de amor. Monseñor sí sabe de amor. La frase para hoy dice lo siguiente: que como han dicho los obispos en el Brasil, jamás tratemos de suplantar el trabajo político de los hombres políticos con nuestro trabajo pastoral. Que seamos ante todo pastores, haciendo una iglesia de reconciliación, desde la cual seremos mucho más eficaces aún cuando toquemos la política de la tierra, que metiéndonos como si fuéramos políticos a suplir lo que los políticos tienen que hacer. La iglesia es una misionera de la reconciliación y tiene que decirle a unos y a otros, a pesar de sus opciones que los diferencian, ámense, reconcíliese con Dios. Esta es la frase. Hace bastantes años, el año 2001, yo estuve participando en un curso intenso de 2 meses internos allá en el DEI en Costa Rica. Pablo Richard, teólogo de la liberación, que falleció recientemente, nos contaba una de sus anécdotas al respecto del Salvador. Nos decía que le llamó Monseñor Romero al padre Pablo Richard, estaba en Costa Rica, y le dijo: Pablo, quiero que vengas. Aquí está haciendo mucho calor
necesito tu ayuda. Pablo Richard no preguntó, ¿cómo que calor? No, él entendió el mensaje y se vino. Y dice que le reunió 100 sacerdotes. Y le dijo, entra Pablo Richard, y entró y le dijo, mira, todos estos sacerdotes quieren hacerse guerrilleros. Explícale vos. Y Monseñor se fue y lo dejó a Pablo Richard con los 100 sacerdotes ahí. Y Pablo Richard sabiamente había llevado consigo a un comandante de la guerrilla. Y le dijo Pablo Richard al comandante, aquí no puedo hacer nada, aquí sos vos el que... Y el comandante dice que tomó la palabra frente a los 100 sacerdotes y les dijo, gente que dispare tenemos bastante. Lo que necesitamos son pastores que cuiden al pueblo. Y se acabó la reunión. De esa manera, la mayoría de sacerdotes se retiraron a sus parroquias a hacer lo que deben hacer los sacerdotes: atender al pueblo. Gente que dispare tenemos bastante. Nos hacen falta pastores que cuiden al pueblo. Es maravilloso, y es lo que está haciendo Monseñor ahora. A los sacerdotes les está diciendo, tenemos que hacer iglesias de reconciliación. Ese es nuestro trabajo. Los políticos que hagan su trabajo, nosotros hagamos nuestro trabajo. Es maravilloso tener esa claridad, esa conciencia a la hora de tomar una decisión. Gente que dispare tenemos bastante. Nos hacen falta pastores. Y Pablo Richard cumplió con su objetivo. Evitó que muchos sacerdotes tomaran las armas. Algunos sí, pero la mayoría no. Se quedaron en sus parroquias. Oigamos a Monseñor. En este tercer punto voy a colocar las noticias eclesiales de la semana, porque lo que tratamos de hacer en nuestro trabajo eclesial junto con los colaboradores de la arquidiócesis no es otra cosa que esto que acabo de decir San Pablo. Nos ha confiado el ministerio de reconciliación. Queridos sacerdotes, religiosas, religiosos, fieles, catequistas, comunidades cristianas, que no se aparte nunca de nosotros este ideal: hacer una iglesia que sea instrumento de reconciliación de los hombres con Dios. Que, como han dicho los obispos en el Brasil, jamás tratemos de suplantar el trabajo político de los hombres políticos con nuestro trabajo pastoral. Que seamos ante todo pastores haciendo una iglesia de reconciliación, desde la cual seremos mucho más eficaces aun cuando toquemos la política de la tierra, que metiéndonos como si fuéramos políticos a suplir lo que los políticos tienen que hacer. La iglesia es una misionera de la reconciliación y tiene que decirle a unos y a otros, a pesar de sus opciones que los diferencian: ámense, reconcíliense con Dios. Que no llegue a ser tan profundo el modo como tú quieres a tu país, distinto del otro que lo quiere de otra manera, que te sientas que tú eres el único dueño de las soluciones y como si fueras el único dueño del país. Todos tienen derecho a opinar. Respetemos, y como iglesia sí tratemos de dar la luz del Evangelio, de justicia, de amor, de reconciliación. Hacer esta iglesia es lo que pretendemos en todo este trabajo pastoral. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Ayer iniciamos el estudio sobre el libro del Deuteronomio. El día de hoy vamos a tomar en ese capítulo 6 lo que constituye quizá el centro religioso del pueblo de Israel. Deuteronomio, decíamos ayer,
significa segunda ley. Deutero es segundo, nomo es ley. Deuteronomio, segunda ley. Deuteronomio quiere dejar bien sentado que el pueblo de Israel debe tener una hermosa memoria. No es común que un Dios se construya un pueblo. Lo ordinario es que aparezcan dioses y que los pueblos busquen esos dioses. Eso es lo ordinario. Pero que un Dios busque a un pueblo, eso no es común. Deuteronomio 6, del 4 al 13, dice lo siguiente. Moisés habló al pueblo diciendo: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo, quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te había de dar, con ciudades grandes y ricas que tú no has construido, casas rebosantes de riqueza que tú no has llenado, pozos ya excavados que tú no has excavado, viñas y olivares que tú no has plantado, comerás hasta hartarte. Pero cuidado, no olvides al Señor que te sacó de Egipto, de la esclavitud. Al Señor tu Dios temerás. A Él solo servirás. Solo en su nombre jurarás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto que estamos leyendo del Deuteronomio, capítulo 6, es el texto sagrado para el pueblo de Israel. Se llama el Shema, el escucha. Escucha, Israel. Si algo los identifica a ellos, es el Shema. Shema, Israel, es para nosotros el credo. En la Iglesia Católica tenemos dos credos, dos fórmulas del credo. El credo es: creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Ese es el credo nuestro, católico, cristiano. Tenemos un credo corto y un credo largo. Ellos tienen el Shema, es su credo. Shema Israel, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Cuando un judío, un israelita, un hebreo, está en algún problema, vamos a poner el ejemplo, lo van a fusilar, ya está condenado a muerte. Esta persona en peligro de muerte, puede ser en una cama, en un hospital, su máximo deseo es recitar el credo. Escucha, Israel. Se lo saben de memoria. El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas tus fuerzas. Recuerda aquel pasaje cuando un escriba le pregunta a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le dice: ¿qué es lo que tú lees en ella? Y él escriba, recita precisamente el Shema Israel. Y como le dijo: amarás al Señor y al prójimo como a ti mismo, Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios, no estás lejos.
Ya sabes, el Shema, amarás al Señor tu Dios, y el amarás al prójimo. Ya está bien. El Shema es amor a Dios y el amor al prójimo es el complemento. Son los dos mandamientos. No estás lejos del reino de Dios, le dijo Jesús. La práctica de recitar el credo era tan común que cualquier niño o niña debía saberlo de memoria. Como hoy muchos niños saben la oración a la bandera salvadoreña, o el Ave María, el Padre Nuestro, de memoria, todo el credo, el Shema Israel. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal, las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Por todos lados debe estar esta ley. Por eso, los fariseos, los sumos sacerdotes, en su ropa tenían escritas todas las leyes. Así era. A eso se enfrentó Jesús. Cuando lleguemos al momento de la confrontación, vamos a ver cómo Jesús dice: todo esto no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. No olvides al Señor que te sacó de Egipto, de la esclavitud. No olvides. Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, solo en su nombre jurarás. Y Jesús viene después diciendo: mejor no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por un cabello, no juren. Mejor cumplan. Y esto es mejor. El Evangelio de hoy, Mateo 17, capítulos del 14 al 20, dice lo siguiente: en aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego, en el agua. Se le he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por su poca fe. Les aseguro que si fuera su fe como un granito de mostaza, le dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada les sería imposible. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este Evangelio es Mateo. Mateo capítulo 17. Mateo deja bien parados a los apóstoles, no como Marcos. Marcos, los apóstoles quedan muy mal, como unos necios, torpes, ciegos, no entienden, no reconocieron a Jesús en Marcos. En Mateo sí lo reconocen. Ahora Jesús tiene que volverse más exigente. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes, generación perversa? ¿Y por qué no pudimos nosotros? Por su falta de fe. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tienen un común denominador. ¿Hay milagros? Sí hay fe. ¿No hay fe? No hay milagros. En el Evangelio de Juan, se hace el milagro para que surja la fe. Allá en las bodas de Caná, Juan capítulo 2, se acabó el vino.
Allá, en un lugar escondido, María le dice: Jesús, se les acabó el vino. Y Jesús dice: ¿yo qué? Mira, me ha llegado mi hora. Y María le dice a los criados: hagan lo que Él les diga. Jesús: ya te dije que no ha llegado mi hora. Sí, pero hagan lo que Él les diga. Bueno, llenen esas tinajas de agua. Sucedió el milagro. Se salvó la fiesta. Se hizo el milagro para que la gente creyera en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. No. Aquí tiene que haber fe. Si no hay fe, no hay milagro. El hombre, de rodillas ante Jesús, le clamó: Señor, ten compasión de mi hijo. Él tiene fe, los discípulos no. Por él, porque él tiene fe, el niño quedó curado. Los discípulos no tienen fe. Querían hacer el milagro olvidándose de la fe. No se puede. Tiene que haber fe. Ya cuando hay fe, viene el milagro. Estos son los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. La enseñanza es que sin Jesús no somos nada. Generación perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Siempre Jesús, porque sin Jesús nosotros no somos nada. Siempre está con nosotros. Quédate con nosotros, porque esta es la expresión aquella en Lucas, cuando van los 2 discípulos de Emaús. Jesús, después de explicarles, hace ademán de seguir. Le dice: no, quédate con nosotros. Mira, ya oscurece. Jesús se quedó con ellos y en ese momento se les abrieron los ojos y entendieron. Jesús desapareció, pero ya habían entendido. Esta es la expresión de los evangelios sinópticos. Sin fe no hay milagro. Si no tenemos fe, no sucede nada maravilloso. Con fe todo es posible. Gracias a la fe, usted y yo tenemos muchas cosas bonitas en nuestra vida. Yo les he contado esto, lo voy a contar de nuevo. Allá por el año 88, yo estaba en el noviciado, seminario interno le decimos en la congregación. A mí me fallaba mi ojo izquierdo, me daba una ceguera permanentemente, una vez al mes aproximado. Me quedaba ciego de este ojo. Y yo acompañaba a las comunidades indígenas en Zumpango, Zacatepeques, con otros compañeros, Bernabé y Francisco Cortés, en San José Yalú. Y un día nos dijeron: el otro domingo hay una campaña en el estadio, vamos a ir. Vamos, nuestro trabajo es acompañar a las comunidades. Estaba lleno el estadio. Había llegado un predicador de la Acción Católica o de la Renovación Carismática. Pero el predicador empezó, en la hora de las sanaciones, empezó a decir: los que tengan un problema, pónganse de pie. Los que vamos a orar por ustedes. Y un momento dijo: los que tengan problemas con sus ojos, pónganse de pie, vamos a orar por ustedes. Mauricio, me puse de pie, extendí las manos, oramos, y nunca más padecí de mi ceguera. Se acabó. Y esto después de haber ido con médicos, me hicieron tomografía, estuve tomando mucha medicina, Adalat, Migristén, Neurostop, etcétera, un montón de cantidad de medicina. Nada. Pero ese día me puse de pie y no he vuelto a tener nunca más esa ceguera de mi ojo izquierdo. Yo sé que todos y todas tenemos nuestro propio testimonio. Yo me quiero unir al testimonio de las hermanitas Flor y Ana, hermanas religiosas de San Pedro Claver,
que batallaron con su hermano. Ellos pensaron que su hermano se les podía ir antes de la pandemia, durante la pandemia. Y Dios nos regaló varios años de vida de Orlando. Hoy tenemos que decirle hasta pronto, Orlando, pero tenemos que decirle agradecidos, gracias por los años que nos lo prestaste. Orlando batalló, luchó, finalmente ayer perdió la batalla, y así es esta vida. Hoy el dolor embarga a toda la familia y a la congregación, pero la fe nuestra nos dice que Orlando hoy está mejor, hoy está en los brazos de nuestro Padre Dios. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Que por la misericordia de Dios, Orlando y todos nuestros seres queridos difuntos descansen en paz. Así sea. Bendiciones para todos y para todas.